Pero por ejemplo, haciendo flete, después se puede hacer una caja o un dinero en efectivo y ingresarlo ahí. O después ya que uno hace el inicio de actividad y ya no se puede ingresar un efectivo como para tener. No, pues cuando yo hago un flete, el primer flete, ¿no es cierto? Y cobré 200.000 pesos por el flete. Automáticamente se genera una venta y me ingresa a la caja los 200.000. Y yo ahí puedo con esos 200.000, sin tomar la maquinaria, porque no hay dinero efectivo, pagar, ¿no es cierto?, la luz, el agua, los gastos comunes del local, de mi oficina, no sé, compro la papelería, el papel de fotocopia, lo que sea, con ese flete, con lo que generó el camión. Pero el capital no se va a mover, no saco plata del capital acá, porque como decía el compañero, es un intangible, ¿no es cierto?, que tiene que estar ahí porque cada derecho que yo tengo, cada activo, se convierte automáticamente en un pasivo. Entonces todo lo que yo tengo, a su vez lo debo. ¿Estábamos ahí? ¿Sí? Entonces, dice que se compra mobiliario, una mesa y una silla para la oficina, en 50.000 al contado, ¿no es cierto?, en efectivo. Por tanto, tenía 150.000 en dinero efectivo, pagué el mobiliario. Se fijan que al hacer este movimiento aumentó el mobiliario, muebles y útiles, o mobiliario, como quieran ponerle, ¿no es cierto?, aumentó en 50.000, porque de no tener ninguna mesa ni una silla, ahora tengo una mesa y una silla. Por tanto, tengo que dejarla registrado en mi estado financiero, 50.000. Pero desembolsé de la caja 50.000, por tanto la caja quedó en 100.000. Tenía 150, quedó en 100.000. Entonces, tenemos una caja después de comprar el mobiliario y me quedó en 100.000. El mobiliario, ¿no es cierto?, que este sería un activo. También sería activo, porque lo que tengo, el aporte del señor López, que era el capital, o pasivo, los 10 pantalones que eran las mercaderías, ¿no es cierto?, que sería un activo, y la deuda con tercero, que sería proveedor, que sería un pasivo, ¿no es cierto? Entonces sumamos en cuentas de activo y de pasivo y me darían 250.000, que sería el dinero efectivo de 100.000, el mobiliario de 50, más la mercadería de 100.000, total 250. Y mi pasivo sería el aporte del señor López de 150, más la deuda con terceros, que es los proveedores, que es a quien yo le debo por la compra de los pantalones. Porque si compré pantalones, que hoy día los tengo, se los tengo que deber a alguien. Entonces generé una deuda con terceros, con proveedores. Entonces se mantiene, al hacer este movimiento, igual la ecuación contable, ¿no es cierto?, la igualdad del inventario. 250.000 en activo y 250.000 en pasivo. ¿Sí? ¿Me van? Sí. Bien. Luego, en el número 4 dice, se venden 5 pantalones a 20.000 cada uno. Ojo que acá son 5, que es lo que queda. Porque estoy vendiendo 5, tenía 10, vendí 5. Entonces las existencias en el ejercicio anterior tenían en caja, tenían 100.000, ¿cierto? Sí, sí. Vendí ahora 5 pantalones a 20.000, 5 por 20.000 serían 100.000. Pero le resta los 50.000 que invirtió, ¿no? ¿Al tiro? ¿No? ¿Cuál es A los 100.000 usted en 10 pantalones compró 100.000. O sea, 5 le salieron 50.000. A los 100.000 le resta los 50 y esos 50 van a dinero efectivo. No. Esta ganancia, se generó una ganancia de 50.000. Se generó una ganancia de 50.000. ¿Sí? Pero nos vamos primero a los activos. Teníamos 100.000. Empezamos con 150, compramos el mueble y útiles de 50, me quedó en 100.000. Y ahora vendí 100.000. Por tanto, ingresó a la caja 100.000. Ya tengo 200.000. 200.000 de activos.
Me quedé con el mobiliario, que también es de activo, de 50, no tuvo ningún movimiento, que todavía está ahí. El aporte del señor López, que sería el capital. Los 5 pantalones que tengo en existencia, tenía 10, vendí 5, me quedaron 5. Querían mercaderías. Mercaderías activos. La deuda con terceros, que serían los proveedores que no se han movido, o sea, no han tenido movimiento. Pasivo. Y acá se generó una utilidad de 50.000. Se generó una utilidad de 50.000. O sea, entró dinero. Sí, entró. Claro, pues de la venta de los 5 pantalones. Entró dinero. Entró dinero, ¿sí? Sería Un ingreso. Un ingreso. Se nota que está razonando, está pensando, pero no es la respuesta. No es la respuesta. Tiene que ser la respuesta correcta, si no, no hay. La ganancia se anotan en los pasivos. ¿Ya? Las ganancias se anotan en los pasivos y las pérdidas en los activos. ¿Ya? Por una simple razón. Ahí que van a ganar. Cuando yo calculo el patrimonio, ¿no es cierto? El patrimonio. Disculpa el video. Tengo el capital de 150. Yo tengo que agregar la utilidad. El capital, dijimos que eran pasivos. Pasivos. Entonces, cada vez que yo genero una utilidad, estoy aumentando mi patrimonio. Porque es obvio, si yo tengo mi capital de 150 y tuve una utilidad de 50, significa que ya mi empresa aumentó. Por tanto, yo al capital le tengo que sumar la utilidad. Entonces, si tengo 50, mi patrimonio va a subir, ¿no es cierto?, a 200.000. Pasivo. Más que nada, por eso se utiliza, ¿no es cierto?, que la ganancia siempre va a ir al pasivo para sumar al capital. Porque si lo hiciera al revés, estaría restando acá y en vez de 200 tendría 100.000. Tendría 100.000. O sea, hay que estar claro que el capital, como el capital siempre es pasivo y la utilidad se suma al capital, sigue siendo pasivo. Sigue siendo pasivo. Entonces, para nuestro efecto, las ganancias siempre se anotan, se registran en los pasivos y las pérdidas en los activos. Las pérdidas en los activos. Entonces, cuando yo tengo pérdida, aquí lo voy a restar, ¿no es cierto? Y me va a dar los 100.000. Profesor, pero la ganancia que no me aumenta en mi casa Sí, pues acá lo aumentó. y la casa es O sea, activa. aumentó, pero no aumentó en 50, sino que aumentó los 100.000. Porque está en la venta. Estaba en la venta. Recuerden que tenemos la situación financiera y la situación económica. Al hacer la venta de 100.000, generamos una situación económica de 100.000, ¿no es cierto? Y también una situación financiera de 100.000. Entonces, financieramente ingresaron a la caja 100.000 acá, ¿no es cierto? Pero nosotros generamos económicamente una utilidad de 50.000, ¿no? Sí, porque invertimos, ganamos más de lo que invertimos. Lo que se invirtió vuelve ahí y la ganancia pasa a utilidad. Claro. Si tú estás vendiendo algo para generar ganancia, ¿ya? Entonces nunca vas a tener el mismo ingreso que lo que invertiste. Entonces lo que tú invertiste es lo que tú tienes que recuperar, pero generaste ganancia. O sea, siempre que vendemos, la idea es generar una utilidad, ¿no? ¿Para qué tenemos la empresa? Tenemos que generar utilidad. En este caso, la utilidad es del 100% porque nos costó 50.000, nosotros 5 pantalones a 10.000 y vendemos a 100.000. O sea, ganamos una utilidad de 100%. Esa utilidad de 50.000 es la que nosotros registramos acá, digamos. Por tanto, tenemos activos de 200.000 más los pantalones, ¿no es cierto? Y la utilidad, ¿no es cierto? Hacemos los 300.000. 200 a 50 más la utilidad, hacemos 300.000 y pasivo tenemos 100 de deuda con tercero, el capital y la ganancia de 50.000. Entonces aquí tenemos en el ejemplo número 5 dice que se arrienda local comercial. Aquí se
genera una pérdida. Aquí estamos generando una pérdida, ¿no es cierto? Dice, se arrienda el local comercial en 30.000 pesos en dinero en efectivo. Teníamos 200.000 de caja. Pagamos 30.000. Nos quedan 170, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que está? Hágase. Entonces, la caja quedó en 170 después de pagar los 30 del arriendo. 170. Los 5 pantalones. Los 5 pantalones, que son la existencia, ¿no es cierto? Que son activos, de 50.000 y el mobiliario de 50.000. Tenemos 270.000. Se genera una pérdida, porque el gasto es una pérdida, de 30.000. Ya decíamos que las pérdidas se notan conjuntamente con los activos. Entonces, tenemos 270 más 30.000, 300.000. Y acá también tendríamos 300.000, que serían la deuda con terceros, el capital y la ganancia que obtuvimos por la venta de los pantalones. Por tanto, se mantiene igual la igualdad del inventario, ¿no es cierto? Todo lo que tengo es todo lo que debo. Y así, cada vez que tenemos un ejercicio o una transacción nueva, siempre se van a mover cuentas de activo o cuentas de pasivo, pero siempre nos tiene que cuadrar al final, ¿no es cierto?, de la transacción, cuando nosotros lo anotamos. Esto se llama anotaciones en el libro diario. Tenemos 3 tipos de libros: el libro diario, el mayor y el balance. Siempre va a ser igual el activo al vacío. O sea, Siempre te tiene que dar igual. La suma, digamos, te tiene que dar igual. Por ejemplo, si en calcular alguna, si no cuadra, quiere decir que se ingresó un dato más o es una... Mira, vamos a hacer el ejercicio, ustedes me van a ir anotando. Quiero, Con el ejercicio no se puede acordar. Ajá, al repetir. voy a pagar un poquito. Si yo tengo, vamos a hacer el para que se entienda un poco mejor. Claro, te pregunto, ¿no? La última parte del... Tenemos los activos, los pasivos, las pérdidas y las ganancias. Vas a estudiar tu lente. Bueno, entonces tenemos caja. ¿Cuánto teníamos en caja? El saldo, 170, ¿cierto? Sí. 170 de activos. Teníamos muebles y útiles de 50. ¿Sí? Después teníamos deuda con terceros, que serían proveedores. ¿De cuánto? Los pantalones de Los pantalones, sí. Pantalón, pago, profe. Pantalones, mercadería. 50.000. que eran 5 pantalones. Mercaderías, 50.000. Quedaban 5. 50.000. Que no eran 100.000 la mercadería. Se lo Nosotros vendiste. vendimos 5. Entonces quedaron solamente 5. A 10.000 cada uno, 50.000. Ahora los proveedores. Haciendo 100.000. No, que tienen que ir, ¿cómo le voy a explicar? Que tienen que ir bajo la lógica de los principios de contabilidad. Proveedores pasivos de 100.000.
La compra de los pantalones, de la mercadería, ¿no? Capital. Capital. Primero siempre tienen que ir los activos. Primero los activos siempre. Bueno, uno no puede empezar por los pasivos ni por las pérdidas arriba. Siempre los activos. Luego vienen los pasivos. Y en ese mismo orden, primero las deudas con terceros y finalmente la deuda con el dueño, dentro de los pasivos. Uno puede poner primero capital y luego proveedores o bancos. Proveedores, bancos, en ese orden. Ahora, los sistemas computacionales de hoy día ya tienen ese orden, digamos, así que no le va a ser complicado. Capital. 270, ¿no? Va, 230. Capital 150. Recuerden que el capital es invariable. Hicimos varios movimientos, pero el capital se mantuvo igual, ¿cierto? 150. El arriendo. 30.000, pasivo. El arriendo. ¿Ah? Pasivo. ¿El arriendo? Pérdida. ¿Arriendo? Pérdida. ¿Pasivo o pérdida? Pérdida. Pérdida. Arriendo pérdida de 30.000. Tenemos un arriendo de 30.000. Y cuando vendimos los pantalones, los 5 pantalones, ¿no es cierto? Ganancia. Alguien dijo, oye, pero no eran 100.000 los pantalones, sí, Venta. eran 100.000. Pero cuando vendemos, nosotros generamos automáticamente Utilidad. una pérdida por la venta. Significa que es el costo de venta de esos pantalones. Costo de venta. El costo de venta de esos pantalones, que son 50.000. Y también Y la venta. Y ahora tenemos la venta. ¿Ya? Entonces, como les decía, en el orden, después vienen las pérdidas y finalmente vienen las ganancias. Vienen las ganancias. Finalmente lo que yo encuentro Creo que compro así las tiendas grandes como para ver el precio que tienen. Mira, que tiene un cuadro. ¿Qué pregunta? Pero imagínate acá está. ¿Cuánto era la venta? 100.000. Ah, y después entonces abajo la utilidad son los 50.000 y te aparece con todo el balance. Entonces, tenemos acá sumas. Utilidad de venta. ¿Cuánto tenemos aquí? 270, ¿cierto? Activos, 270. Pasivos, 250. 250. 80.000 de pérdida. No puede, eso no se puede dar, ¿cierto? No. No se puede dar ahí. Total. Pérdidas, 80.000. Ventas, 100.000. Entonces, primero tenemos que vendimos 100.000 y nos gastamos 80.000. Por tanto, tenemos una utilidad de 20. 20.000. Que registramos debajo de las pérdidas. ¿Para qué? Para que nos dé la igualdad del inventario. Entonces tenemos que los ingresos son igual a los egresos o a los costos, los gastos. Por tanto, esa diferencia de 20.000 tiene que ser igual a la diferencia entre los activos y los pasivos. Los 20.000 Entonces ya. tenemos 20.000. O sea, acá no me puede dar 20.000 y aquí 10.000. O 30.000 y 15.000. Lo que me dé la utilidad en este resultado tiene que ser igual acá. Para que me dé la igualdad del inventario. Para que el balance esté correcto. Entonces tenemos 20.000 acá, la utilidad. Entonces cuando nosotros calculamos el patrimonio, tomamos el capital, que era el pasivo, ¿no es cierto?, de 150, le agregamos la utilidad, sumamos, y la empresa nos vale 170.000, ¿cierto?, total. Y acá tenemos 270 y 270.
Entonces tenemos que todo lo que yo tengo Es lo que es igual a todo lo que yo debo, los 270. ¿Ya? Por la diferencia de los 20.000, ¿no es cierto? Que es la utilidad. Profe, Diga. me perdí en las veces lucas que se te pone abajo pasivo, abajo 250. Tengo que poner la diferencia. Es la diferencia entre mis ingresos menos mi gasto. Para que te dé la igualdad y vos de los 270 de los activos. Se pone nomás. El activo y pasivo tiene que dar coincidir con la diferencia. Y la pérdida- Este resultado tiene que coincidir con la diferencia entre los activos y pasivos. Si no coincide, significa que todo el ejercicio anual está mal. Hay algo que está mal. Los 20 de ¿Y de dónde salieron los 20? De ganancia. Restan a la pérdida. Es una utilidad. Usted vendió 100. Ah, depende si de ganar con Claro, usted vendió 100, pero se gastó 80. Por tanto, tuvo una utilidad de 20. ¿Ya? En el cuadro que vimos anterior decía 50 y 30. Aquí está resumido. Ese cuadro que decía ganancia 50, pero tenía en pérdida 30. Entonces la diferencia entre los 50 y los 30 son esos 20 que están acá. Y el activo pasivo siempre debe dar igual. El activo y pasivo, acá al final tiene que dar igual, pero da igual por la diferencia que se nos produce en las pérdidas y las ganancias. O sea, los 20.000 que tenemos acá. ¿Consulta ahí? Estamos claros, profe. ¿Estamos claros? Seguimos. Ahora vamos Otro ejercicio sí se Sí, vamos a ir haciendo ejercicio. Mandaron fotos bien. Sí, no tengo. Entonces, como concepto, las utilidades se registran junto con el pasivo, ¿cierto? Y las pérdidas junto con el activo. Entonces, la fase del proceso contable es la recopilación de datos básicos, el análisis, la clasificación de las operaciones, luego tenemos el registro y la preparación de estados contables, para luego volver a recopilar los datos básicos y así es una rueda, ¿no es cierto?, que no termina nunca. Por tanto, tenemos, ¿no es cierto?, que de entrada tenemos los documentos que ingresan, generalmente facturas, hacemos los análisis correspondientes, generamos la técnica contable, que serían los asientos contables en el libro diario, y luego tenemos la salida de información para preparar ¿qué? El libro diario, el mayor y los balances. ¿En serio, como son negocios de cosas chiquitas, cierto? No, todas las empresas chicas, sociedad anónima, todo. O sea, en definitiva, cuando hablamos de diario, significa que Por el día. hacemos las transacciones diarias, todos los movimientos de esos 5 ejercicios que vimos, ¿no es cierto? ¿Cierre de caja, profe? La noche, claro. El mayor es el que se hace cada 3 meses, ¿o no? No, el mayor, Cada 12. el mayor se hace automáticamente, hoy día se hace automáticamente. Antes de la era de la computación se hacía lo que hizo usted. El diario se hacía y el mayor uno lo hacía fin de mes o hasta fin de año, casi, ¿no? Cada 6 meses. Pero lo que sí se hacía diario era el diario. Pero hoy día los sistemas lo hacen automático. Uno genera el diario y automáticamente genera el mayor y genera el balance. ¿Ah? Pero hace 30 años atrás había que hacer el diario diariamente, el mayor uno lo hacía cada 3, 4, 5 meses y el balance lo hacía una vez al año. ¿Ah? Pero hoy día esto se hace, basta con ingresar la información aquí y alimenta el mayor y el balance. Así que la información tiene que estar bien acá. Lo importante es en el diario. Entonces, los 5 ejercicios que vimos,
cada uno de esos ejercicios, lo que hicimos fue hacer la anotación en el diario. Ese es el- Pero ese del diario es como el libro que tienen los negocios como de barrio que tienen su libro diario, todavía no tienen. ¿Esas son las anotaciones? No, el libro diario, el libro diario lo vamos a ver ahora. Vamos a verlo ahora. Para ver esto, uno tiene que estar en el software de contabilidad. Hay Claro. que tener ese software. Claro. Lo que pasa es que antiguamente el libro diario era un libro. El libro diario, que se llamaba el libro diario americano, era un libro, Grande. era así un libro, sin mentira, era como un metro, y era doble hoja. Entonces, el libro, se basa en como tenía antiguamente, decía fecha, ¿Hace cuánto tiempo fue eso? hace 25 años atrás, antes que se generaran los computadores. Claro. Este sábado. 25. El mismo de contabilidad. ¿Tú cambiaste la edad? Yo nací y me oficialmente. Nací y la Imagínense que antes de nacer estaba el Lotus. Yo vendí ¿Cuál? Lotus. Lotus 2.3. Yo vendí Lotus. Pantalla verde. Año 89. Fecha 29 de mayo. El Lotus duró como hasta el 90 y tanto. 91 por ahí. 90 y tanto. 94. Creo que el Lotus. Sí, un sitio porque No, pero no viejo. como en el El primero. era pantalla negrita y El que tira el código. parpadeaba la El que tenía que tirar códigos para recibir información. y es un curso. Mi mamá lo pagó. Mi mamá igual. ¿Ah? Puro gasto en Mi mamá igual hizo un curso de Ya, mira, el libro diario era un libro foliado Bueno, que tenía acá básicamente si te un lo folio, en el XP, si te lo ponías comando, ¿cierto? ahí te tira la... el CMD. Donde teníamos estos conceptos básicos, que era la fecha, el detalle, el debe, el haber y la glosa. Entonces, cuando nosotros generamos el primer asiento de iniciación de actividades, nosotros anotábamos en el primer asiento que vimos del ejercicio 1, era caja a capital por 150. Entonces ingresaba la caja, se cargaba el debe 150 y se abonaba el capital por 150. Y en la glosa poníamos por iniciación actividad. Ese era el primer asiento, era en el diario. Después en el segundo asiento, ¿qué teníamos en el segundo asiento? ¿Qué decía? Mercadería. Se compra mercadería, ¿no es cierto? No. ¿Alguien no mercadería, no? ¿Qué decía? Muebles y útiles. Entonces serían muebles y útiles. Muebles y útiles. Y salió de caja. Muebles y útiles por 50.000. No, Salió de caja por 50.000. primero se compró los pantalones. Primero era la pauta de la Y después Compra mobiliario. Después teníamos 3. ¿Profe, eso es parecido al libro diario? No, este es el libro diario. ¿El libro diario? ¿Pero eso es lo que se hace ahora o lo que se hacía antes? No, esto es lo que se hacía, lo que pasa es que ahora es igual, pero varía en que ya ahora uno no hace, esto uno lo hacía así. Profe, pero primero compró Pero había un comando Por para mercadería. que Ya, empezaba bueno, por acá uno acá como tres. retirar. Serían mercaderías, Vamos a hacer las cosas. mercaderías, acá el crédito, proveedor. ¿Por cuánto? 100.000. Por 100.000.
Entonces, lo que quiero es mostrarle el concepto. Este es el libro diario que se hacía así, tal cual como lo estoy haciendo yo, a mano. Cada transacción tenía que hacerse un asiento, ¿no es cierto? Que era una rayita, 1, raya 5, caja, que se cargaba la caja por 150, que se anotaba en el debe, en la columna debe, ¿ya? Porque así venía el libro. Los libros venían así, impresos, con una columna debe, ¿ah? Vamos a llegar ahí. Con una columna debe y una columna haber. Entonces, generábamos y anotábamos con lápiz la caja en capital, por 150. ¿Ok? Entonces, ese libro, imagínense una empresa que tenga diariamente 100, 200 transacciones, se formaban así unos libros anuales, y a veces 2 o 3 libros. Y todo se anotaba, todo se registraba. Todo. Ahí escribía más que... Claro, más que chico. Entonces, hoy día, en los programas, de hecho, no se ve de esta forma el sistema. No sé si alguien ha visto algún sistema contable. Ya no se ve de esa forma, pero sí tiene los mismos conceptos. Hay que ingresar la fecha, hay que ingresar la cuenta, y que hoy día las cuentas no se llaman caja, todos tienen código. Entonces la caja es la 010101. El banco en la 010201. Cliente en la 010301. Entonces cuando los contadores están, oye, tírame la 110201, uno ya sabe ya que es proveedor. No, cárgate la 11214. Ah, ya, es cliente. ¿Me entiendes? Porque ya se lo memoriza, pero porque el sistema computacional no recibe nombres, se utilizan ciertos códigos. Entonces, es lo único de los cambios, pero los programas mantienen. Entonces, cuando uno va ingresando la caja, le dice, ¿lo va a anotar al debe o al haber? Entonces uno lo anota al debe. Pero luego tiene que anotar al haber una cantidad, porque si no el sistema no le permite seguir. Si usted anota al debe y el capital lo vuelve a anotar al debe, el sistema le va a prender una luz y le va a decir no, porque el ejercicio está descuadrado. Pero antiguamente nadie te avisaba, y si el contador no era, ¿no es cierto? Profe, debes el capital y haber el efectivo en ese caso. No. Debe y haber es cuando nosotros registramos la transacción, en este caso el asiento contable. Nosotros, como veníamos viendo, ¿no es cierto? Todo lo que tenemos, que son los recursos de la empresa, es lo que nosotros funciona como un activo. Por tanto, todos los activos se tienen que anotar en el debe. Todos los activos. Voy a anotarlo. El debe es Eso no se ve bien por la imagen de salida. ¿Ah? ¿No se ve bien? Tenemos que apagar. ¿Lo apagamos? Venga. No, que quiero explicarle el libro de él. Las cuentas de activos se cargan por los aumentos y se abonan por las disminuciones. Los pasivos funcionan al revés. Se cargan por las disminuciones y
se abonan por los aumentos. Entonces, cada vez que nosotros anotamos al debe, es que estamos generando un cargo. Y cuando anotamos al haber, estamos generando un abono. Entonces, en los ejercicios ahí, la cuenta caja, ¿no es cierto? Cuando ingresó el capital a la caja aumentó, ¿verdad? Por tanto, como es una cuenta de activo, se genera un aumento. Por tanto, se carga y se anota en el debe. ¿Con los aumentos que se han Aumento. Se carga, o sea, se anota en el debe por los aumentos. Aquí el capital, que es un pasivo, lo anotamos en el haber porque los pasivos se abonan por los aumentos. O sea, el capital aquí aumentó. Por eso se registró en el haber y no en el debe. Entonces, esos conceptos se lo tienen que memorizar. Los activos se cargan por los aumentos y se abonan por las disminuciones. Acá tenemos el mismo ejemplo, los muebles y útiles. ¿Qué hubo ahí en los muebles y útiles? Hubo un aumento. Porque de no tener ningún mueble, ahora tenemos 50.000 de muebles. Por tanto, nosotros cargamos 50.000 en el debe, hicimos un cargo. Y la caja, que disminuyó, dice que se abonan por las disminuciones. ¿Se fijan? Acá la caja disminuyó porque pagamos 50.000, la anotamos en el haber. No la podemos anotar en el debe, porque la caja, hubo una disminución de la caja. De 150 ahora ya tenemos 100.000, ¿no? ¿Sí o no? En la mercadería pasó lo mismo. Mercadería, cuenta de activos. ¿Qué tenemos que hacer? Registrarla en el debe, porque aumentó la mercadería. El proveedor también aumentó, ¿no es cierto? Pero ¿qué nos dice la norma? Nos dice que los pasivos, los aumentos se abonan. Esos son parte de los principios, ¿no es cierto?, contables que tenemos que seguir. Los pasivos, cada vez que aumentan, se tienen que abonar. Entonces los contadores no podemos registrar, ¿no es cierto? Si sabemos que las mercaderías aumentaron, no las podemos anotar en el haber. Si ustedes ven que la mercadería se anotó en el haber, ¿qué significaría? Está malo. Ya, está malo, pero significa algo. La mercadería en el haber. Si anotamos una mercadería al haber acá, Está mal porque no, que hay una disminución de las mercaderías, ¿no es cierto? Hay una disminución de mercadería. Cada vez que registramos la mercadería al haber, no es que esté malo, sino que hay una disminución. Es que se vendió En el mercadería. mismo caso el proveedor, si yo tengo 100.000 y hago un pago al proveedor, fíjense acá, yo al proveedor le pago 50.000 pesos, genero un asiento, a ver si me ayudan ustedes, pago 50.000 pesos al proveedor. ¿Cómo quedaría el asiento acá? ¿Qué anoto primero? Proveedor al debe y caja. ¿Pero va a pagar en efectivo? Sí, vamos a ver con cada.